globalización, balcanización y posglobalización, publicado por Editorial Cadmo y Europa en el año 2000. Geopolítica del yihadismo global, editado en 2015 por el grupo editor Orfila. Nacionalismo contra globalismo, dicotomía del siglo XXI antes de la inteligencia artificial, editado este año también en el grupo editorial Orfilia, el cual estará presentándose próximamente en la FIL Guadalajara. Es profesor de posgrado de la Facultad de Contaduría y de Administración de la UNAM en Geopolítica y Negocios Internacionales. Profesor de licenciatura en Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM. Desde enero de 2001 es miembro del Comité de Árbitros del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y fungió como asesor del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. La revista Líderes Mexicanos lo nombró Mejor Analista de Asuntos Internacionales de México. Desde 2012, el Centro de Estudios Geoestratégicos de la UAM-X imparte la cátedra Alfredo Jalife Rapi. En 2016, Rousseau Bonté lo calificó como el máximo experto en geopolítica de Latinoamérica. Cedo el uso de la voz al maestro Fernando Solana, responsable de la cátedra Sergio Pitor. Gracias a todos y a todas por su generosa presencia, a todas y a todos. La cátedra Sergio Pitor está muy orgullosa de haber podido traer al doctor Alfredo Jalife. No diré muchas cosas sobre él, ya tiene ganas de empezar esta conferencia, que promete ser muy amena. Y antes de ello, nada más quiero señalar que la cátedra Sergio Pitor está auspiciada por el señor rector del centro universitario, el doctor Estarco Regalado. Le agradecemos a él la posibilidad de hacer lo que vamos a hacer, las asociaciones anteriores que se ha hecho y posiblemente las que vengan en el futuro. Solo quiero dar algunos mínimos datos contextuales de Alfredo Jalife, uno que me parece muy llamativo. Tiene 2 millones de seguidores en YouTube, tiene 1 millón de seguidores en Facebook. Es un influencer, pero es un influencer bueno, que hace que la gente piense, que la gente razone y que la gente se coloque delante de su mundo actual. Y otro dato que me parece también llamativamente significante es que tenemos un compañero por ahí anda que vino desde Tepic a escuchar al doctor Jalife. Esto está subiendo a las redes, como saben, creo que todos, así que esperamos tener un auditorio virtual realmente apabullante. No digo más, le agradezco mucho, gracias totales a Alfredo Jalife por su generosa presencia. Vamos a darle un aplauso y comenzamos la categoría. Bueno, pues es un enorme placer estar ante todo en Lagos de Moreno, que no conocía, era de las pocas ciudades que me faltaban de conocer en México, así que ya me puedo morir en paz. Y la segunda, pues estar, qué mejor que estar bajo los auspicios de la cátedra Sergio Pitor, un gran escritor, y sobre todo que tiene la bendición de la rectoría, y con un gran escritor como es Fernando Solana, a quien precisamente ayer estaba hablando con él, pues tuve la fortuna de haber conocido a sus casi 2 tíos, ¿no? Uno, Fernando, que fue canciller de México, también fue presidente de Banamex, y a quien casi casé en su 4º matrimonio, pero eso nos vamos a meter en dudas. Con alguien muy joven, por cierto. Le gustaba el sexo femenino a Fernando, en paz descanse. Y su hermano Javier, al que me llevaba muy bien, él fue un gran operador de los medios en la época de López Portillo, llegó hasta manejar parte del periódico Universal, cuando el Universal era bueno. Bueno, dicho esto, estamos en un momento peculiar. Fíjense que si yo hubiera dado la charla aquí hace 1 o 2 años, no hubiera sido tan optimista, fíjense lo que son las cosas, porque no se veía con la claridad obviamente que pasa el tiempo y no va viendo más. El mundo, cuando lo deja Obama, cuando deja el poder en Estados Unidos, ¿cómo estaba? Estaba ante un trilema. O se venía una tercera guerra mundial, nuclear,
que a nadie le conviene, porque pues, sería la desaparición del género humano. Hay por ahí alguien en broma diría, no, quedaría un chino por lo menos, ¿no? La realidad es esa, es decir, hoy las dos superpotencias máximas a nivel nuclear, que tienen más de 2.500 ojivas, son, no lo digo en orden, es que ya da igual aquí si uno tiene una o dos más, ya, a esas alturas. Estados Unidos y Rusia tienen la capacidad de destrucción mundial. Entonces, pues sería ya la máxima locura que no hay que quitarla en el radar, porque los seres humanos nos caracterizamos sobre todo. Hay mucha literatura sobre los orígenes de las guerras. Y yo creo que el mejor libro sobre orígenes de las guerras se escribió en el siglo V a.C. Fíjense lo que son las cosas. Lo escribió Tucídides con la guerra del Peloponeso. Si ustedes nada más cambian nombres en lugar de poner X o Y, ponen a Rusia y Estados Unidos, se van a dar cuenta que no ha variado mucho el género hasta la fecha. Y si usan más otro tipo de guerras, igual. Pero las otras guerras no llevaban la dimensión de destrucción del planeta. Entonces, por eso, por más irracional que fuese un presidente en cualquiera de las dos superpotencias, es difícil creer. Pero ahí estaba en el radar, puede surgir un accidente, eso también lo tenemos en la mesa. Bueno, ese era un escenario, les di el menos probable, tal vez así que no ocurrió, afortunadamente. El segundo escenario era que se fuera pudriendo la situación internacional hasta que a ver quién aguantaba más o menos. Y en ese momento estaban dos proyectos que al menos se estaban manejando en Estados Unidos. Vean, dense cuenta, y esto siempre yo se lo digo a mis alumnos. Si ustedes nada más leen la prensa estadounidense, o la británica, que es mucho mejor que la estadounidense, a mi juicio, pues van a tener la tercera parte de lo que está pasando en el mundo. No se van a enterar de lo demás. Por eso yo siempre exhorto a que hay que leer la prensa rusa y la prensa china, para equilibrar. Entonces, en ese momento estaba la idea desde el punto de vista de Occidente. Obviamente ni China ni Rusia lo veían así, tienen otra cosmogonía, no radicalmente diferente, pero sí no tan similar a la de Estados Unidos. Ellos estaban pensando en un G2. Bueno, había dos escuelas de pensamiento en Estados Unidos. Una, la de Brzezinski, que acuérdense que Brzezinski acaba de fallecer, y él era íntimo de Obama, fue el asesor de seguridad nacional con el presidente Carter, y por su rusofobia congénita, porque él es de origen polaco, luego se va a Canadá y luego viene a Estados Unidos y se vuelve uno de los grandes geoestrategas, guste o disguste, de Estados Unidos, pero sobre todo el Partido Demócrata. Y traía la idea de hacer un G2 de Estados Unidos con China contra Rusia. Llega Trump y no funcionó, porque Trump con Kissinger traían otra idea, un G2 de Rusia con Estados Unidos contra China. Bueno, de ahí viene todo el escándalo del Russiagate, toda la corrupción rusa, etcétera, etcétera, que no me voy a adentrar en eso, nada más lo digo como anécdota o como botana, como la quiera tomar. Y la realidad es que al final del día sí se da un G2, pero entre Rusia y China, y dejan aislada a Estados Unidos. Vean qué interesante. Entonces ahí les doy el corte de caja. Trump entiende, vean, yo no puedo ser pro Trump, ahorita me estaba entrevistando por la UDG. Les decía, yo como mexicano pues no puedo hacer la apología de Trump, y además no es políticamente correcto ni vendible. No quiero que saliendo de aquí me linchen, o aquí adentro mismo, ¿no?
tampoco quiero regresar sano y salvo esta tarde a casa. Bueno, entonces, pero no es irracional, ¿eh? Él sabe perfecto a dónde va. Es un blofista, fue casinero, es un exitoso hombre de negocios de bienes raíces, pero la política internacional no es real estate. La política internacional es compleja, tiene matices, sutilezas. Lo que sí entiende es que, y véanlo, guste o disguste, lleva 2 años en el poder casi, y no ha librado ninguna guerra. Habla mucho, es bocón, vociferante, cacofónico. ¿Cuántos adjetivos quieren que les dé? Se los doy. Es sana, feliz, está bien, lo que quieran. Pero no es irracional, sabe sus límites. Y sí tiene, vean, yo lo he seguido mucho, sobre todo como tengo una deformación psiquiátrica. Incluso ayer le comentaba al maestro Solana que uno estudia, bueno, no se los digo para que dejen de estudiar, hay que acabar las carreras, es como el servicio militar, hay que hacerlo, hasta por disciplina. Bueno, pero luego hay que reformarse de lo que uno estudió, uno tiene que tomar su propia vía. Es decir, las universidades nos dan la plataforma de vida, toda una mecánica para entendernos, un lenguaje propio que tiene cada especialidad, porque ya se volvió una torre de Babel también. Oye, usted es un genetista, y luego hablan con un fiscalista, a ver, no sé cómo le hacen para entenderse. Y ya no le pongo un abogado penalista, ¿no? Y más si es mexicano, ¿no? Con un filósofo, bueno, entendibles los dos, no se entienden. Yo, por ejemplo, pues, como todos tenemos problemas, ¿no? Judiciales o de cualquier índole. A mis abogados les tengo que pedir como retrasado mental que me la barajeen con peras y manzanas, porque a veces no los entiendo. La lingüística propia que tienen las profesiones. Bueno, a lo que quiero llegar es de que sí he seguido mucho la biografía de Trump, y hay una que les recomiendo para entender. Obviamente los chinos y los rusos lo tienen mega estudiado, mega estudiado. Una entrevista que hizo hace 29 años a una revista que se llama, que no creo que la conozcan aquí en la universidad, porque son estudiosos, que se llama Playboy. Bueno, los ratos libres, ¿no? Y en esa, no creo que hubiera dado en ese momento Trump una entrevista en otro lugar. La dio en Playboy. Y es muy interesante porque ahí se da su perfil psicológico y sí le teme a la guerra nuclear. Lo único que cambió en el pensamiento de Trump de hace 29 años a la fecha es que antes pertenecía al Partido Demócrata y ahora pertenece al Partido Republicano. Pero fuera de eso, es el mismo Trump. Casinero, todo lo que ella quiera. Entonces, a lo que quiero llegar, él sí entiende sus márgenes, a veces abusa. Y hoy para reelegirse, pues obviamente tiene tiene varios obstáculos. Uno es su guerra comercial con China, que le puede afectar o acelerar la recesión. Es muy difícil que en Estados Unidos un presidente se reelija habiendo una recesión. Y obviamente se los digo, a mí no me gusta vender espejitos, espejismos menos, pero nosotros vamos a importar esa recesión, nos guste o no. Tenemos un comercio 80% con Estados Unidos, pues se van practicando. Se van a dejar de comprar, así de fácil, en una época de recesión. Además no hay que ser economistas, no estoy diciendo que no estudien economía, yo me dediqué mucho a la economía, incluso doy conferencias en el Instituto de Ciencias Económicas de la UNAM, espero que no me escuchen, por favor. Bueno, pero pues, con leer la Biblia basta. Ahí tienen los 7 años de las vacas gordas y las vacas flacas. Esa es la recesión. Es estructural, se tiene que dar. Lo que va a hacer Trump es prolongarla hasta el día después de la elección, que es el primer martes de noviembre de 2020. Esa es una. Otra, Estados Unidos tiene serios problemas financieros, no contables.
y ahorita ya están haciendo otro quantitative easing, otra facilitación financiera, pero más velada, no le están dando objetivos. Ayer o antier, la Federal Reserve, después de haber bajado por segunda vez, pocos meses, las tasas de interés, sacó al mercado alrededor de 65 mil millones de dólares. Es decir, si hay problemas financieros en Estados Unidos, son serios. Cuando China está en auge, es la primera economía mundial cuando se mide Producto Interno Bruto en términos de poder de paridad de compra, Power Purchase Parity, como se llama en inglés. Ya hasta Japón ya le ganó ya hasta India ya desplazó a Japón. Entonces el mundo ha cambiado dramáticamente, hay una dinámica que le estaba dando yo ahorita con esta consideración del segundo escenario del trilema con estos G2. Entonces, ¿qué sucede? Nos quedaba el tercero, que se pusieran de acuerdo. Todavía no empiezo a calentar motores. Sí, está bien. Sí, pero si no, todavía no empiezo y fíjense, yo mismo me tengo que autocontrolar. Entonces, el tercero era que se pusieran de acuerdo. No es fácil, porque en Estados Unidos hay intereses muy fuertes que todavía traen el complejo arcaico de ganar guerras, de economía de guerra, etc. Pero hoy nadie gana a esos niveles de los Estados Unidos. Todos pierden. Y en eso yo creo que el presidente Trump está consciente de ello. Entonces, hoy, por eso les decía, ¿en qué veo más claro? Bueno, ya les había advertido en 2007 el presidente Putin en su célebre discurso en la conferencia de seguridad que se da cada año en Múnich, el Weltkunde se llama, que es famosísima en Europa. Ya en 2007 el presidente Putin había advertido. Vean, estamos hablando 12 años después. No le hicieron caso. Lo vieron como un loco que fue a blofear a Múnich. Y hoy se dan cuenta que pasaron 12 años y hay que rescatar ese discurso de Putin, donde habla precisamente que hay que armonizar al mundo. Nadie va a ganar una guerra, todo lo que estoy diciendo. Y lo más interesante ahora, pasados del 2007 a la fecha, 12 años, y pasados 2 años después de Obama, se ve mayor claridad. Por eso les digo, no es lo mismo en el prisma que había hace 2 años, o hasta hace 1 año, exagerando. El mundo sí se nota que va tomando un cierto rumbo, por lo menos. ¿Cómo? Hay una frase que a mí me encanta, que es la única que le entiendo a los penalistas, que es: a confesión de partes, relevo de pruebas. Yo, por si lo dice China, ustedes leen la prensa china, Estados Unidos está en decadencia, la barbarie, que no se equivocan tampoco, pero hay que tomarlo con cautela. La barbarie estadounidense, todo lo que quieran, además ahora que traen la guerra comercial. Luego, si leen la prensa rusa, bueno, se hace mucho, se autoalaban de sus proezas tecnológicas, de materia militar, con estas armas supersónicas, que incluso el presidente ruso se ha dado el lujo, precisamente para apaciguar las aguas. Yo creo que es muy inteligente la actitud que ha tomado el mandarín Xi de China y el presidente ruso, de hay que calmar a Estados Unidos. Que si tampoco conviene, tenemos que ser magnánimes y generosos, no nos conviene que se caiga Estados Unidos. Y no estoy pensando porque México esté vinculado a la esfera de influencia de Estados Unidos, que conste, lo estoy pensando en términos del mundo. Es decir, sería un Sansón que si se cae, va a hacer que se caiga el templo. El templo sería aquí en Londres. Entonces hay que ayudarlo a salir de su grave crisis, que es más seria de lo que publica la prensa occidental. Y el zar Vladi, como yo le llamo, le ha comunicado a su homólogo estadounidense de venderle incluso armas supersónicas, para que no tengan ese temor
de lo que se llama en inglés el first strike, el primer golpe. Entonces, que esto a veces, pues una mujer que nace el primer golpe puede ser el que gane, porque no va a haber tiempo rápido de respuesta. Eso es importante entenderlo. Igual, en China están pensando ya dar parte del know-how que tiene Huawei con el 5G. Lo que pasa es que en Estados Unidos ya lo saben también, Huawei ya el problema no es el 5G, ya es el 6G. Ya los chinos están demasiado adelante en materia tecnológica y muchas de sus cosas no las dicen. A ver, ¿quién sabía todo? ¿Quién se iba a imaginar? Si yo los hago retroceder en el túnel del tiempo, no los voy a retroceder tanto, no se asusten. Al 2001 o al 2001, cuando ingresa China a la OMC. ¿Ustedes saben que en ese 2001 China estaba detrás de México? ¿Ustedes lo pueden creer? Y entra a la OMC y ahí el despegue brutal de China. Por eso es la primera superpotencia. Pero además ahí viene lo principal. En estas crisis, y Trump sí lo entiende, Trump no cree mucho en la bolsa de valores, lo dice en su entrevista de hace 29 años. Él es de cash, pues en casinos no maneja cash. Yo nunca entré a un casino, es lo que me cuentan. No me escuché en casa, ¿no? Ningún casino conozco, ni el de Líbano, que es muy famoso, ni el de Mónaco, ni el de Montenegro, nada más escucho hablar de ellos. Y el de Macao sí llevé a mi esposa, lo tengo que reconocer, ahí entramos juntos, que ustedes saben tiene 15 veces más el movimiento de capitales que Las Vegas. Eso a veces no sé, el chino es muy apostador, en sus gentes. Entonces, a lo que quiero llegar es de que la misma China con Huawei está dispuesta a ceder en parte su know-how a Estados Unidos. Yo creo que es una política racional muy inteligente para que tampoco Estados Unidos tenga miedo que la van a despedazar, como ellos han despedazado al mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Estados Unidos tiene entre 800 y 1000 bases militares cercando a Rusia y Estados Unidos, y a China, que ya no son costeables. Las guerras de Irak y Afganistán les costaron muchísimo. Y el mismo Trump lo dice, las guerras no sirven para nada, nos han hecho perder parte de nuestro gran auge internacional. Eso se los doy en resumen y vean cómo repentinamente, 12 años después del discurso de Múnich del presidente ruso y 2 años después de que se va Obama, nada menos que el presidente francés Emmanuel Macron, que conste, yo sí le tenía algo de recelo. Pues imagínense, fue funcionario de la banca Rothschild, es un globalista, no es mentada de madre, así se dice, globalista, es decir, los que son a favor de la globalización, que está caduco ese modelo. Entonces estamos en la fase de la desglobalización con regionalismos. Vean lo que hizo China, les doy el ejemplo. Lo primero, le pega a Estados Unidos con su guerra comercial, quizás sea para negociar mejor. Acuérdense que Trump se cree genio en la negociación. Lo que pasa, una cosa es negociar de vender un edificio y otra cosa es el mundo. Varía demasiado. Él tiene su famoso libro The Art of the Deal, el arte de negociar. Y ahí tiene 2 frases clave. Una dice, al pequeño lo aplasto. Bueno, no quiero hablar del país que está al sur de Estados Unidos, como nos han aplastado en todo. Ese tratado nos humillaron. Ese Guajardo no tiene ni idea de lo que firmó. Así nos hizo pedazos. Lo que pasa es que nadie lo está analizando. México no estamos en ese tema. Estamos en la peluca de Peña Nieto. Dame un favor. ¿A qué le importa ya Peña? Ponga las pelucas que quiera. Pero es el tema nacional. En lugar de estar analizando el contenido del medio, donde nos hace papilla en todo. Entonces, en eso andamos. Entonces, hoy, ¿qué está sucediendo en realidad? Lo que estamos viendo es de que él sí sabe
esas guerras, a mi juicio, le están sirviendo para negociar. Entonces, regresando a ese discurso de Macron, que no quito el dedo del renglón, 2 días después de la cumbre del G7 en Biarritz, Francia, ya viene la parte interesante, comenta ante 200 diplomáticos, 200, que Occidente está en decadencia, no habla bien de Estados Unidos, soy generoso y benigno, no voy a tocar el tema, y habla de que ya el mundo tiene que incorporar a nuevas potencias, que son China, pone en primer lugar a China, en segundo lugar a Rusia y a India. Es muy interesante. Y dice, ya nosotros no estamos inspirando al mundo. Hoy son estos 3 países quienes están inspirando al planeta. Digo, no lo dice cualquiera, lo dice Macron. Y a mí me dio mucho gusto el discurso porque ahí sí yo soy de formación o deformación, ya no sé qué quiere decir eso, francesa y francófona y francófila, las 3. Entonces me reencontré mucho con mi secundaria, mi preparatoria francesa, se los digo abiertamente, que me enseñaron el arte, la civilización, la cultura, que esos son los atributos que tiene México. México es una potencia cultural y civilizatoria, y también me da mucho gusto, no vengo a hacer propaganda, ni proselitismo, pero me da mucho gusto que el presidente en turno, para que vean que no hice propaganda, ni cite su nombre, el presidente en turno esté a favor de esos 2 conceptos, el civilizatorio de México y nuestra gran cultura, que nadie la tiene en todo el continente americano, que no nos abandonan. El único problema que tenemos es que no nos han dejado entrar a la tecnología. Esa famosa 4T, ya saben que le falta la T de tecnología, que le faltan. Y ustedes lo saben, que viven en Jalisco, yo soy muy seguido a Guadalajara, bueno, más a Zapopan últimamente. Ustedes ven los mismos jóvenes maravillosos, talentosos, de primera, que estarían ganando en Silicon Valley $25,000 al mes, pues los explotan con $4,000 al mes en Zapopan. Pero no trabajan para empresas mexicanas. Ya saben para qué empresas trabajan. Para las empresas de Silicon Valley. Y a mi juicio nosotros que adoptar ese modelo de Silicon Valley a México. Bueno, dicho eso, y ahí bueno, ese discurso de Macron fue altamente significativo. Porque no lo dice cualquiera. ¿En qué momento lo dicen? Que Gran Bretaña se está saliendo de la Unión Europea, de 28 países, se van a hacer solamente 27. Muy caótica la salida, por cierto, de todos los cambios de gobierno que ha tenido Gran Bretaña. La democracia europea, esa democracia que hay que redefinir, rehacer, que le falta a la parte ciudadana en la época de las redes sociales, donde las universidades tienen que ser partícipes de la toma de decisiones, ir más allá de esos 3 poderes ya añejos, legislativos, ejecutivos y judicial, para ser una gran familia democrática y no aislar al resto de la nación de la toma de decisiones. Entonces, esa parte está fallando en Europa. Vean, Estados Unidos sí es un país polarizado, muy fracturado. Europa igual, se está balcanizando de facto. Pero lo más importante es esto, país que conocemos, España. Van a su 4ª elección en 4 años. Van a su 2ª elección, creo que en 4 meses. Que si no está funcionando ese modelo. Y no estamos repensando cómo hay que ir. Y ahí sí, nos guste o no, China lleva la ventaja, porque no tienen ese problema electoral. Cuando el mandarín Xi, el Partido Comunista, lo eligió de por vida. No estoy haciendo la apología de ese modelo chino, pero a ellos les está funcionando. Y dicen, ese es el modelo, que curiosamente se lo copiaron a un partido que no quiero decir, en México. Se lo copiaron a un partido en México. Curiosamente. La economía mixta, el capitalismo de Estado,
empresarios con controles, etc. Bueno, entonces, esa parte también no hay que perderla de vista. Y a mi juicio, pues por eso yo les digo que soy un poco más optimista que hace 2 años. Tampoco quiero decir que es optimista y que es pesimista. Es como un día alguien me corrigió y me dice, es que si tú le haces esa pregunta a un deprimido, pues el optimista va a ser el pesimista del que está feliz, es el equivalente. Pues, y en eso también tiene razón. Pero en mi caso, yo diría que la visión que yo tenía hace 2 años, hoy la veo más clara, en donde ya Estados Unidos, pero sobre todo el equipo de Trump, empieza a entender que no se puede vivir, sobre todo ese occidente no puede estar ya sin Rusia, a tal grado que, ya eran 2 datos duros, antes de la cumbre del G7 en Biarritz, se reunió, no sé si 3 o 4 días antes, se reunió el presidente, bueno, recibió o visitó el presidente Putin al presidente Macron. ¿Qué trataron? Se ha filtrado un poco de la cumbre. Pero inmediatamente después surgen 2 declaraciones muy interesantes. Una, el presidente Trump, que vuelve a insistir que hay que reingresar a Rusia al G7 para que sea G8. Y luego en su discurso famoso 2 días después de la cumbre del G7 de Macron, comenta que hay que reincorporar a Rusia. Es decir, Rusia ya no puede estar fuera de la familia europea o occidental. Aquí el problema es que Rusia es la que no quiere. Hoy Rusia se da el lujo y dice no sería funcional el G7 o con nosotros el G8 si no asisten. Si no asisten, yo creí que era la silla. Sobre todo que dijo que no entendió. Se lo repetimos a los de la silla. O el Mossad que me traen, ¿no? En la sopa, pero no les está yendo bien. Yo soy tan abierto que no tengo secretos. Es malo, pero no. Bueno, a lo que quiero llegar es de que es muy interesante esa postura porque el año entrante la cumbre entrecomillada del G7 se da en Mar-el-Lago, en Myanmar, y eso para Trump, antes de la elección, pues digo, más que bien van a decir, no se convoca, vino Vladi, ¿no? ¿Viste? El zar Vladi, para no meternos en problemas semióticos. Y más si, como pretende el presidente ruso, que hay que invitar a Rusia y a India, imagínense, incluso hasta amagando, ya estaríamos hablando de un G8, estaríamos hablando de un G10, e incluso amaga Putin y dice hay que invitar al de Turquía, pero eso hablar con chanfle, ¿no? Ya sería que ahorita lo van a admitir los europeos, pero quién sabe nada de Turquía. Pero en realidad yo les diría, vean, esas cumbres, sobre todo el G7, es muy disfuncional. En realidad el mundo, siempre lo he comentado, hay un término que se usa mucho los que saben de la materia, los geoestrategas, tiene una estabilidad estratégica, así se llama. Y está dada por Rusia, no lo digo en orden, Estados Unidos y China. Aún en la peor fase de Rusia y en la peor fase de China. Y esto viene desde la Segunda Guerra Mundial. Pero vean cómo da vueltas el destino. En la Segunda Guerra Mundial lucharon juntos Estados Unidos, Rusia y China. Estuvieron juntos. Luego China siguió con Estados Unidos, bueno, relativamente hasta que llegó Kissinger y Nixon, fueron a visitar a China en la década de los 70, que jalan a China y lo sacan de los brazos de la URSS en ese momento. Y ahora es al revés. China y Rusia son relativamente aliadas. No conocemos si hay algún tratado secreto, lo que se permea en los medios y en las publicaciones de los think tanks del mundo. Pero en realidad, si nos usamos estrictos, realmente el mundo, para ser armónico, tiene que ir a un G3 con esferas de influencias y regionalismos. Sé que va a haber una sesión de preguntas y respuestas, lo cual yo festejo porque así hay más interacción.
¿Y México qué? Porque alguien me va a hacer la pregunta. Nosotros pertenecemos a la esfera de influencia de Norteamérica. Desde hace mucho. Desde 1846. No es nada nuevo. Que se refrenda con los tratados de Bucareli en 1923 y con la frase de Brzezinski, no queremos un Japón en la frontera. Es decir, México ahí tenemos un apartheid tecnológico que no se atreve a decir su nombre. Quizás por eso la T de la 4T, la T de tecnología extranjera. Pero ya dicho esto, ya les di un panorama de lo que voy a hablar realmente. Ahora nos vamos a más rápido con las diapositivas. No me consiguieron de mi diadema, ¿no? Así que voy a estar agarrando su micrófono. Perdón, de la cabina, la diadema. Sí, con esta puedo usar. ¿Se oye? No. Sí, sube. ¿Ya? ¿Sí se oye? Sí. Sí, bueno. Ahí tiene la siguiente, por favor. Bueno, que tenía que hacer publicidad, ¿no? Pero esta era de hace 2 años. Vean el título que le puse, ¿no? Pero ya esta era post-Estados Unidos. Y el presidente Macron de Francia, que no es cualquier país, Francia es el único país dotado de armas nucleares en el continente europeo. Nadie tiene armas nucleares. Luego, la siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, vean, esto es interesante porque, vean, el Council of Foreign Relations, que no es diablo de devoción, pero hay que leerlo porque es muy influyente. Los rusos creen que Rand Corporation es más influyente, porque maneja más cuestiones militares. Los chinos de todo, lo dejan de una paga. Pero los que son así más selectivos, lo que es interesante por lo que dice Richard Haas, el presidente de este Consejo de Relaciones Exteriores, que se llama un mundo en desorden, ¿no? Entonces pone la política exterior estadounidense y la crisis del nuevo orden. Vean, eso es interesante porque incluso, lo digo no en plan así feroz, voy a decir muy benigno. Esta la traduce en la revista, algunos artículos, y la tienen en español. ¿Cuál es su desgracia? Es chafísima. ¿Por qué? La hace mitad. Chafísima. Es que quieren imponer su mundo teológico neoliberal que está caduco. Ya el mismo Macron lo comentó, que vean que viene de la marca Rocha, que es lo más globalista que puede haber. Que fue funcionario precisamente, pero vivió también lo de los chalecos amarillos. Que es un movimiento de insurgencia rural que hemos descuidado al campo, cuando quizás el futuro de la humanidad esté en el campo más que en las ciudades. Eso hay que repensar mucho esa parte. Bueno, la siguiente. Bueno, ahí tiene el mismo Michael Clear, que es yo diría vean, otra crisis que tiene Estados Unidos, no tienen pensadores. Van a decir, bueno, como Jalife, que es una grafa de quinta, se atreve a criticar que no hay pensadores en Estados Unidos. Pues no los hay, aunque no me crean. Son toxicólogos. Intoxican, nada más. Pero son propagandistas baratos, no está pensando nadie. Hay muy pocos que están pensando. Bueno, imagínense este Bolton, al que acaba de soltar el presidente Trump, quería librar 7 guerras. Ya estaríamos en la Tercera Guerra Mundial. Primero quería ir contra Rusia, pero no tiene ni idea con quién se está metiendo. Contra China, contra Irán, contra Norcorea, contra Afganistán, hasta contra Venezuela, contra Siria. Bueno, ya, nada más le faltaba irse contra Tlaxcala. Entonces ahí tienen ustedes, Michael propone, y me llama la atención porque se los digo, vean, yo no sé, no me quiero acreditar, yo soy una gente que tiene la humildad, aunque no lo crean. Yendo, y aspiro. Yo no sé quién manejó primero el término del orden tripolar. Realmente, muchos dicen que yo, lo cual les agradezco. No me importa, pero estoy entre los 5 o 10 que lo dijeron. No se me estoy explicando. No importa el orden.
pero por lo menos hubo un latinoamericano y un mexicano de la UNAM que se atrevió a pensar diferente a la intoxicación general de los medios que estaban en México. Esa es la, si ustedes preguntan, ¿cuál es tu gracia? Esa. Pensé diferente a Loretito, a los Krauses, a Aguilar Camín, a toda la fauna que dañó al país porque no nos hizo pensar. ¿Cuál es la gracia de un país? Pensar críticamente, dialécticamente. Yo a mis alumnos los exhorto, yo no voy a decir obligado, porque me corren de la universidad por acoso mental. Sí, ahorita olvídense, tienen que cuidarse. Entonces los exhorto a que sean críticos, inclusive de mí mismo. La antítesis, ser dialécticos. Yo no voy a ser, yo no soy prelado ni pastor, voy a estar ahí haciendo proselitismo. Es muy interesante. Es interesante que Michael Clare, del Hampshire College, que es muy prestigiado, hable precisamente del orden mundial curricular. La siguiente, por favor. No me escucha el de la cabina. Ni me ha traído el diadema hoy. Me lo prometieron, ¿eh? Y eso que me hicieron firmar no sé cuántos papeles, no nos faltaba el del diadema. Bueno, vean, lo digo con humildad y rigor, aquí colaboro, es un portal francés muy importante. La estrategia de Trump era contra Rusia y China en ese momento. Y estaban pensando, yo creo que estaban bloqueando Trump. Y ahorita voy al corte de caja de hoy, incluso este artículo pues, variaría mucho, ¿no? Pero empezaron a pensar de que si deseas la paz, prepárate para la guerra nuclear. Estrategia de Trump contra Rusia y China. Esa era la tónica cuando entró él al poder. Hoy, si ustedes se dan cuenta, a Rusia ni la toca con el pétalo de una rosa. Rusa. Bueno, sigamos. Bueno, y Foreign Affairs incluso empezó a manejar la viabilidad de una guerra nuclear. Es madness, realmente de locos. Nadie va a ganar. Ya Trump lo visual, pero tenía la presión, porque ellos creían, todavía no salía la panoplia rusa de sus armas hipersónicas. La siguiente, por favor. Bueno, y ahí viene, saca un libro Andrei Martynov, que se llama Losing Military Supremacy, The Myopia of American Strategic Planning. Ok, pero ya lo entendí, pues aquí son trilingües. Entonces, destroza el mito de la superioridad militar de Estados Unidos. Es decir, dicho así fácilmente, tienen problemas los Estados Unidos. Vean, yo ahora que me estaba entrevistando a nuestro amigo, que le dije la próxima vez lo voy a entrevistar yo porque sabía más que yo. Imagínense, el entrevistador sabe más que el entrevistado, y era el colmo. Entonces, y no es que uno sea mal o bien pensado, en la geopolítica no hay ni buenos ni malos, no se puede ser maniqueo ni angelical. La geopolítica es con humanos, los humanos, ya saben cómo somos. Entonces, se me hizo raro. Bueno, ya saben, el reflejo condicional decía, péguenle a Irán fue el culpable de lo que pasó en Arabia Saudita. Etc. Entonces, yo soy mucho de escenarios. A ver, si es Irán, sucede algo. Si son los guerrilleros hutíes, que es una mezcla de mayoría chiitas con sunitas de Yemen, es otro escenario. Y hay un tercer escenario. ¿Y qué tal si Estados Unidos dejó hacer? Está muy raro que le hayan vendido drones, no, perdón, le hayan vendido sistemas aéreos de defensa Patriot y X, que resolver el sueño, y no funcionaron. Está rarísimo eso. Unos son malísimos o dejaron de hacer. Eso nadie lo está tocando como tercer escenario. Porque ustedes han de saber que Aramco, que es la principal empresa estatal del mundo, va a hacer una oferta pública inicial, se llama Initial Public Offering, de alrededor de $2 millones de dólares. Y tienen puesto el ojo Trump y su gobierno con Jared Kushner.
hay, no lo sé. El corte de caja de hoy se me hace extraño que no funcionaran sus sistemas de defensa. Es todavía peor que lo hayan hecho los guerrilleros hutíes, pues son del medioevo. Que alcancen el corazón energético de Arabia Saudita, oigan, es tremendo eso. Hay cosas, ahorita se lo comentaba yo al maestro Solano, de que hay mentiras verosímiles, curiosamente, y hay verdades inverosímiles. Pueden dar las dos cosas. Yo realmente, como diría Montaigne, el gran pensador, ensayos francés, suspendo mi juicio. Prefiero tener más datos, pero no me cuadra. A mí si me empiezan y yo conozco bien la región, toda la región, hasta Irán, que está prohibido entrar, pues entré. Bueno, entonces, suspendamos el juicio. ¿Les parece bien? Eso es muy difícil. Y allá el secretario de la Defensa de Estados Unidos, del Estado, Mike Pompeo, ya tiene al culpable. Bueno, pero no puede ser juez y parte. Ellos deciden quién es. Y acuérdense, la historia de Estados Unidos siempre tienen coartadas para inventar, porque la población de Estados Unidos no es muy proclive a irse a una guerra si no hay algo así. Tremendo. Vean, el atentado al Maine en Cuba. Eso fue lo que los hizo entrar en guerra contra España. Y ahí se vuelve Estados Unidos potencia en Pacífico. El atentado a Lusitania tiene que ver con la Primera Guerra Mundial, incluso el telegrama Zimmerman, que tiene que ver México. Agarran, decriptan el telegrama Zimmerman que le envía a Alemania, creo que a Venustiano Carranza, donde dice que le van a devolver los territorios a México. No sueñen, por favor. No sueñen. Que ahorita los amigos andan detrás de la cuenca Burgos. Bueno, ese es otro tema. Ya les calenté, esa es la cuenca de Burgos. Entonces, a lo que quiero llegar, y luego el Golfo de Tonkin, para entrar a la guerra de Vietnam. El otro, Pearl Harbor. El 11 de septiembre, las Torres Gemelas, que hasta cobraron doble los seguros que porque eran gemelas, no es broma. Y luego en la tarde se cayó el tercer edificio. No, es de risa todo eso. Y lo intoxican a uno con la televisión. Por eso las redes sociales han vuelto un peligro. Aunque el 80% de lo que sale en redes sociales, se los advierto, es puro fake. Tampoco los crean. Por eso tienen que saber a quién seguir. No estoy haciendo publicidad. Lo único que digo, sí dime a quién sigues en redes y te dije quién eres. Pero sin duda. Y antes era obligados, teníamos que ver el cajón negro que se nos ponía en frente. Es peor cuando estaba en blanco y negro, imagínense. ¿Se acuerdan del 68 en México, no? Mossadudowski dice, amaneció una mañana maravillosa, y había no sé cuántos muertos en todo el mundo. Se manejan. Bueno, ahí dejemos. La siguiente, por favor. Bueno, ya tienen, vean, ya empezaron grandes autores como Pillsbury. Y hay muchos libros que empiezan a manejar lo que se llama el China bashing, que les dio resultado a Estados Unidos contra Japón, pero ya contra China no les está funcionando. Lo que pasa, y muchas veces comento, en que China ha aprendido de los errores estratégicos de la URSS para no repetirlos, y también aprendió de los errores financieros. Entonces hoy se va con mayor cuidado. Es decir, a veces las batallas no son sexenales, no lo son, no del espacio. Y esta es otra, por ejemplo, Dead by China. Este es Peter Navarro, es un sinófobo, así se les considera a los suros contra China. O sea, hay mucha literatura, y luego en 100 años, dice que es un maratón de 100 años este autor, Pillsbury. No hablar de señalador, porque a mí ya se me acabó la pila, pero la de aquí, no la física. Entonces, donde habla del maratón de 100 años, y vean la estrategia secreta de China para sustituir a Estados Unidos como la potencia la superpotencia global. La siguiente, por favor.
Creo que no me oí en la cabina. ¿Sí? Vaya. ¿Y el diadema? Sigue siendo. Bueno, mira, y este es el proyecto real de China. Y es un proyecto de infraestructura. Si nosotros nos damos cuenta, también aquí hay un punto de inflexión. El modelo financierista de Estados Unidos lo está llevando a la ruina, no peor. Es el modelo neoliberal. Hoy realmente ya se dieron cuenta que hay que ir a la infraestructura. Y en eso Trump, hay que reconocerlo, él cree en el cash. Hoy China tiene más de 3 millones de dólares de reservas en cash. Imagínense. Ya quieren comprar la bolsa de Londres. Hicieron una oferta por 40,000, sí, por 40,000 millones de dólares. Y el proyecto de las rutas de la seda es maravilloso. Porque lo que está buscando China para el año 2025 se llama China 2025. Es ser autárquica. Es difícil. La autarquía significa la autosuficiencia tecnológica. Yo no sé hasta qué grado lo van a admitir. Tiene muchas cartas bajo la manga China. Tiene muchas oportunidades también. Una de ellas es la cuestión energética. Aunque ellos producen petróleo, importan mucho petróleo, sobre todo de Arabia Saudita, ojo, y de Irán. Entonces aquí hay algo que hay que tener. La ruta de la seda, pues, tienen un proyecto con un banco que se llama el AIIB, que es el Asian Infrastructure Investment Bank, el Banco de Infraestructura e Inversiones Asiático, donde uno de los primeros en entrar fue Gran Bretaña. Es muy interesante. El único país de Latinoamérica que está en ese banco, adivinen cuál es. Obviamente no es el nuestro, no quiero decir, ni es Belice, tampoco. Brasil. No estamos, no. En Latinoamérica no están entendiendo la dimensión de lo que está sucediendo. Entonces ahorita tienen que hay 3 rutas de la seda. La conocida continental, la que había hecho Marco Polo, que eso ustedes ya la saben, que va desde la parte de Xinjiang, es islámica, curiosamente, de la parte occidental de China, atraviesa Rusia y llega a Europa, porque es el mercado. Es decir, ¿para qué quieren una ruta de la seda los chinos en Europa? Es absurdo. Y hoy ustedes ven a nivel geoeconómico el intercambio que se da entre Alemania y China. El primer comprador de Alemania es China. Es a los demás exportan. Y hoy China, les estaba diciendo hace un momento, lo que hizo fue reajustar su comercio. Entonces ya piensa en términos regionales. Yo les hablo de desglobalización, regionalismos. Nos gusta o no, México está en el proyecto de Norteamérica. Nos gusta o no, y no hay margen de maniobra. Es más, no es ningún secreto, al anterior presidente de las pelucas le pegan duro porque sin visión estratégica iba a ser el tren bala de México a Querétaro. Si Estados Unidos no tiene ningún tren bala, ¿cómo lo iba a tener México? No iba a aceptar eso Estados Unidos. Es más, en el TMEC, que así le llaman al nuevo Tratado de Comercio, hay veto implícito contra China. Entonces esos empresarios que son medievales, sobre todo los de Coparmex, son los peores. Son de quinta esos. No tienen ninguna visión. Bueno, ya se fue Estados Unidos, que venga China. ¿Cómo va a venir China? ¿Quién te va a dejar? Hay hasta veto implícito. Lee el tratado de... No tú, tu secretaria, que es más inteligente que tú. Lea. Y ella con secundaria colige mejor que su papá. Ahora hay gente muy inteligente en Coparmex, lo reconozco, incluso he dado conferencias, pero ahorita el que está dirigiendo es un golpista. Le hace daño a Coparmex. No es dedicarse a lo suyo.
Yo no soy antiempresarial, todo lo contrario, soy proempresarial. Deben darles empleos a los jóvenes, estar en innovación, crear empleos. No se metan a la política, no es de ellos, no lo saben hacer, son tontos. Alguien se lo dice, eres tonto, no te metas a eso. ¿Cómo se va a meter China? Bueno, yo he dado conferencias del Club de Industriales. De inmediato el reflejo, pues que venga China. ¿Cómo va a venir China? Por favor, lee. Ya deja de escuchar Televisa, que está quebrada además. Supérate, ya, sigamos. Ahí viene, luego la ruta marítima, que ese es un problema para China, porque ustedes se dan cuenta, China no tiene relativamente una salida muy abierta al mar. Tiene que pasar por el estrecho de Malaca, y no es fácil luego pasar aquí por el Océano Índico, y aquí obviamente entrar a África, que África ya la ganó China, se la quitó a Estados Unidos. Incluso se la está ganando Europa. Esa parte no la estamos viendo. Porque a China le conviene mucho. Hay que alimentar a 1.400 millones de chinos. Se dice fácil. Energía, su país está creciendo 6.5, son los últimos datos al año. Nosotros estábamos en 0.1, ahora estamos en 0, lo corrigieron. Entonces, México hace mucho que no crece. México, desde que entramos al modelo neoliberal, tenemos un crecimiento mediocre de 2. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Aquí ten mucho cuidado, ¿qué quiere decir? ¿Qué significa el 1, 2, 3? No. Si México tiene un crecimiento de natalidad del 3% y crece el 1%, pues no creció. Tiene problemas. No sé si me estoy explicando. Sí, por ejemplo, Alemania tiene una natalidad de 0.1 y creció 0.2. ¿Le fue bien o mal? Le fue mega bien. No se me expliqué. Ten mucho cuidado con esas cifras. Entonces nosotros traemos, además somos feroces en la natalidad. Imagínense, traemos casi 3, pero además maquillan las cifras desde hace mucho. No le estoy pegando al cuadrete. Traemos 3, crece 0, pero además es importada. Yo ahorita le comentaba precisamente al maestro Solar, de lo que ingresa al país en el presupuesto, lo que tenemos en el presupuesto, solamente podemos usar el 12%. El restante va para pago de deuda externa e interna. Platíquenme. A mí me la platican. Con el Fobaproa que ya se nos olvidó. 12%. ¿Cómo vas a hacer el Tren Maya, el transísmico? ¿Con qué? No hay dinero. Es la realidad. Y si no hay innovación y todo, pues hay que crear otra plataforma. Y luego regalaron el petróleo. Aquí no hay magia. Entonces ahí tienen ustedes la ruta marítima de la seda. Y la tercera, esta es quizás la más importante. Porque lo que pasaría es que con la ruta de la seda, vean ustedes, sería la mitad de tiempo por el Ártico. Vean. Tomaría 24 días, mientras que la ruta de la seda marítima tomaría 48. Y que lo único que ha beneficiado el cambio climático es precisamente que ya la parte del norte. Entonces hoy Estados Unidos lo tiene muy bien planteado. Yo leo mucho al Pentágono, me gusta leer a civiles. Los civiles, se los digo, a ver, no con eso todos sean militares. Lo más serio que tiene Estados Unidos son estrategas, tienen la visión, saben a dónde van, etc. Entonces sí, tienen sus 3 puntos importantes para ellos, desde el punto de vista es el Indo-Pacífico, Europa y ahora Irán. Por eso esa locura que aquí todo se interpretó, que Trump quiere comprar Groenlandia, no es ninguna locura, ¿eh? Para nada. Groenlandia mide más que México, además tiene minerales de tierra
raras, etc., es precisamente para paliar la ruta de la seda en donde estaban juntos China y Rusia. La siguiente, ya me voy más rápido. Vean, hablando en términos de regionalismos, vean, esto poca gente lo sabe y era lo que yo les decía. Si uno no lee a los chinos, si no lee a los rusos, pues te vas a ver las 2/3 partes del mundo. Y luego lees los periódicos mexicanos, en su mayoría son refriteros de los gringos, es peor, porque hasta mal traducen lo que dicen aquellos. Entonces, ¿qué sucede? Ellos tienen una agrupación que se llama RECEP, que se llama Regional, vean la palabra mágica, Regional, Comprehensive Economic Partnership, que esta venció al TPP, ya Estados Unidos se salió del TPP, ya se salió, bueno, ya sabe quién sigue ahí, aunque ya no exista, pero ahí sí, ya sabe. Digo, para no... Y vean cuántos se quedaron, la mayoría ya se vino para acá, ¿sí se dieron cuenta del traslape? De los del TPP, entonces aquí está la mayoría de los... Es el proyecto geoeconómico más importante del mundo hoy. Nada más falta que inviten a Estados Unidos. Que Trump lo haría en estos momentos. Bueno, entonces, esos son los países también que quieren pertenecer a la iniciativa del Belt and Road, que es la ruta de la seda, que es un proyecto de 8 trillones de dólares en infraestructura. Estamos hablando de millones de millones. 8 veces el Producto Interno Bruto de México. La siguiente. Pero es el proyecto, nosotros puse Made in China 2025, etc. Nos seguimos. La siguiente. No me escuchan, todavía no llega el diadema, ¿eh? Ni va a llegar. Sí, ya me di cuenta ya. Bueno, ya viene, esta frase sí es importante, porque a mi juicio ese es el mundo que viene. Hoy estamos en un mundo de globalistas contra nacionalistas, los globalistas perdiendo, por una sencilla razón, porque Trump se aisló con Estados Unidos, traen el nacionalismo económico, America First, ¿no? Etcétera. Es otro mundo, que nos guste o no, sigue siendo Estados Unidos una de las 2 o 3 potencias económicas a nivel mundial. Que hoy lo comentaba precisamente con quien me entrevistó. Fíjense qué paradójico, la fuerza real de Estados Unidos es el dólar. No hay un sucedáneo se le llama una moneda de sustitución. Rusia no es fuerte en finanzas, esa es su debilidad. El problema de Rusia tiene mucho, es casi monoeconómica, aunque ya tiene más agricultura que antes, pero es mucho gas y petróleo. El rublo no es una moneda cotizable, el euro anda en problemas, el yen japonés, eso al final se va a reflejar el poder económico en las finanzas, sobre todo en las divisas. Pero hoy por hoy el dólar sigue siendo la supremacía, etc. Y vean qué dice el presidente ruso. La inteligencia artificial es el futuro, no solo para Rusia, sino para toda la humanidad. Viene con oportunidades colosales, pero también con amenazas que son difíciles de predecir. Quien quiera que se convierta en su líder, se convertirá en el gobernante del mundo. Oiga, no lo está diciendo el presidente del país bananero. Entonces la inteligencia artificial es la clave. Cuando aquí en México todavía ni usamos la natural. Y ahí dice, las innovaciones tecnológicas crearán nuevos empleos, pero convertirán una buena parte del trabajo humano como obsoleto. Pues sí, todo se va a automatizar, robotizar. ¿Qué vamos a hacer de los humanos? Hay que pensar. Hoy requerimos filósofos. Hay que repensar el mundo. Por consecuente, debemos pensar con antelación dónde trabajará toda esta gente. Y eso lo dice Rusia, que su problema es demográfico, porque andan en 143 millones de habitantes para un país que mide 18 millones de kilómetros cuadrados. A ellos les falta gente. Y esa gente nos va a hacer redundante.
vamos a hacer? Hay profesiones que van a desaparecer. A mí me invitaron al colegio de contador. Habla de inteligencia artificial. Y al final, bueno, yo soy amigo de la verdad, ¿no? Porque me invitaron, tengo que decir, oiga, su profesión va a desaparecer, bueno, estaban ahí de enemigo. La primera que va a desaparecer es la contabilidad. Y hasta la medicina, muchas carreras, muchas profesiones van a desaparecer. Entonces tenemos que estar atentos. Las universidades ya no pueden estar enclaustradas, tenemos que salir al mundo. Eso le falta a nuestras universidades. Bueno, la siguiente. Bueno, eso no lo voy a meter. La siguiente, porque además quiero entrar la siguiente. Quiero entrar ya a las preguntas y respuestas. Bueno, esta es la nueva, vean, el Avangard, Sistema Estratégico Misilístico Hipersónico de Deslizamiento. El único que lo tiene es Rusia. La siguiente. Bueno, y nadie quiere una guerra mundial para que pruebe sus armas, a ver si es verdad o no. Vean, yo estas cosas siempre las verifico con el lado militar de Estados Unidos. Entonces, ya sabemos civiles, el Wall Street Journal, el New York Times, que era bluff de Putin, creen que son Trump, ¿no? Pues no, no estaba confiando. Entonces, nada menos que uno de los comandantes militares del Strategic Command, STRATCOM, se le conoce en inglés, dijo, es serio lo que vamos a hacer, más que serio. Esto no es propaganda barata. La siguiente, bueno, ahí está. Bueno, ya hablamos de ello. La siguiente. La siguiente, ya eso todos lo saben. Bueno, fíjense qué interesante. En la cumbre de Biarritz, no, en la cumbre del G20, se puede regresar la otra, a mi juicio fue más interesante no por el G20, sino por las reuniones bilaterales que se dieron. Entonces ya mucho de estas cumbres tipo G7, G20, ya no son tan interesantes. Bueno, Andrés Manuel ni asistió. Mandó a Marcelo y a Ursúa, que nadie se enteró que había venido Ursúa. Y luego regresando ahí, pues casi le pidieron su renuncia. Para que vean que no sirve mucho el G20 como tal. Ahí lo que vale son las reuniones bilaterales. Entonces, después de esta cumbre, ¿qué sucedió? La siguiente, por favor. Se reunieron, vean quiénes. La siguiente, por favor. Se reúne precisamente Trump con Putin, con Xi Jinping, estos dos. Luego incluso se reunieron con Modi, etc. Es decir, ahí se ve, como dicen el dicho muy popular, de qué lado más la iguana. La siguiente. Bueno, esto vean qué interesante, ya se los dije. Cumbre entre Macron y Putin días antes del G7 define la ruta del esperado G8 en Miami, lo que les comenté. La siguiente. Están felices los dos, ¿eh? Del G7 al G8 ya se está pensando en el G8. Abiertamente es la segunda vez que lo pide Trump. Curioso. Sí, porque sabe que la estabilidad del mundo no se puede dar sin Rusia. La siguiente. Fin de la hegemonía occidental, dicho por Macron. Yo soy imperante, vean, conferencia de los embajadores y de las embajadas. Bueno, aquí pusieron primero los hombres. Si lo hubiera puesto en México, lo acusarían de misógino. Vean cuándo fue. París, y ahí dice. Macron advirtió a Occidente, de no cometer el error estratégico de alienar a Rusia. Estamos viviendo el fin de la hegemonía occidental, cuando el ascenso simultáneo de Pekín y Moscú son señales de un giro en el escenario mundial. Señores, señoras y señores, para que no me acusen de misoginia, estamos viviendo una nueva dinámica en el mundo, un giro radical, que ya se venían vendiendo las tendencias, pero a nivel publicitario, pues hay que dar el día que se da, pero realmente sí se ve la tendencia de ese tipo. Yo diría, donde da el aviso el presidente de Rusia en la conferencia. Y luego, Macron agregó, el principal problema del mundo
no es más Rusia, sino Estados Unidos. Y no lo está diciendo Maduro de Venezuela. Pese a que la relación de París y Moscú se había agriado desde 2014 con los contenciosos de Ucrania, Crimea y Siria. Macron exhortó a repensar las relaciones con Moscú, ya que de otra forma Europa estaría atrapada como teatro de una batalla estratégica entre Estados Unidos y Rusia. Estamos empujando a Rusia a su aislamiento, lo que incrementa las tensiones, o de aliarse con otras superpotencias como China, lo cual no es del interés de Europa ni de Francia. ¿Opera solo Macron en nombre de Francia o como el nuevo líder de la Unión Europea a punto de desmembrarse con la salida del Reino Unido debido al Brexit, cuando Alemania pasa por una ominosa decadencia política? Ya ven, en Alemania, guste o no, en términos que a mí no me gustan, pero pues hay que usar un lenguaje relativamente universal, la extrema derecha va al alza. El nacionalismo europeo está regresando. En misma Francia, esta Le Pen, en las recientes elecciones le fue muy bien, etc. Pero es generalizado. Estamos, bueno, y luego Macron posiciona a Francia como un poder de equilibrio entre Rusia y sus rivales, entre Estados Unidos e Irán y entre países ricos y pobres. Ya, la siguiente. Sí, espérate ahorita. Bueno, luego, vean, en el marco de la cumbre del G7 Biarritz, llegó el canciller iraní a visitar a Macron. Una señal importante, y no espetó nada, estoy hablando en castizo, no espetó nada, ni nadie del G7. Porque Francia era el país amplio, aunque no fue a la reunión per se, al salón de conferencias, sino fue al Palacio Municipal. La siguiente, ya para irnos más rápido. Entonces ya lo que les dije, nos vamos que a un G9, a un G10, ya. La siguiente, para que veas que te estoy haciendo caso. A ver qué dice esta. Bueno, en términos ya incluso en Estados Unidos, digo en Rusia, este es Andrei Kortunov, es director general de un think tank del Consejo Ruso de Relaciones Internacionales, abiertamente habla del orden popular China, Rusia, Estados Unidos. La siguiente. Y ahí está, vean, la filosofía, ahí está, esto es de los chinos, para que vean que los mismos, tanto en Estados Unidos no los han manejado como tripolar, ellos los están manejando como multilateral o trilateral, les gusta mucho esta palabra, como que tienen miedo a decir el nuevo polo, pero vean, los dos juntos, oigan, les pueden equilibrar. Es la visión de Global Times de China. La siguiente, ya nada más son imágenes, ¿eh? La siguiente, vean, ahí están jugando póker los tres. Este era con Obama, ¿eh? Quiere decir que ya venía la tendencia. Ya venía la tendencia, ¿no? Y eso es de The Economist, ¿eh? Dice el nuevo juego. A mí me gusta tomar de varios así, ser muy plurales, para que no vean que es una visión de Janice, nada más. Ya en los centros de pensamiento de los tres países, ya se piensa en esos términos. Yo creo que ya estamos concluyendo. Y ya, la siguiente. Vean, esto siempre lo ha manejado el Carnegie Moscow Center, es el triángulo estratégico de Estados Unidos, Rusia y China. Ya vienen, vean, por ejemplo, China y la relación China-Estados Unidos, pues en términos militares es más fuerte la de Estados Unidos. Ustedes se ven nada más en cuestiones nucleares, China trae alrededor de 500 bombas nucleares, Estados Unidos 2.500, para redondear. Si ustedes ven la relación de Rusia y China, igual Rusia es equiparable a la de Estados Unidos con China, en términos militares, es mayor. Y en términos de Rusia y Estados Unidos, vean, empatado. Muy importante este tema. La siguiente. Y luego hablo probabilidad de un G4 con India. No hay que quitarla, ¿eh?
Claro, a Europa y a Estados Unidos les conviene que entre India, porque India ha sido más pro-occidental. Pero Modi es muy vivo y él mantiene un equilibrio entre Rusia y Estados Unidos. Si no se va tan fácil. Antes traían el proyecto Obama, creyendo que es muy fácil convencer a India de jalarlos y de hacer una alianza Estados Unidos, toda la anglosa, con Australia, Japón, meter a India contra China, no le funcionó. Hoy vemos que India está muy cerca de Rusia, a grado tal que le ha comprado armamento, incluso esos famosos S-400 de defensa aérea. Yo creo que era la última, por favor. Bueno, ahí está, ya hablamos de ello, del bombardeo. La siguiente, ya creo que fue la última. 2 días después, ojo, era la señal de lo que pasó con Aramco. Erdogan, el presidente de Turquía, recibió a Rouhani, el iraní, y al presidente. Es decir, no está tan aislado en Irán como pretende. Por eso el peligro de pegarle a Irán no es fácil. Es decir, sí puede llevar a que se metan Rusia y China, ya saben de qué lado. La siguiente, creo que ya la... Ya para que estés feliz. Gracias.